Buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios por un día más. Oportunidad nueva que Él nos da para servirle mejor, como lo hicimos ayer. Una disculpa por no haberme presentado ayer, pero el tiempo no lo permitió. Pero aquí estamos y vamos a recordar qué fue lo que vimos el lunes. Estamos viendo la santidad de los sacerdotes, cómo tenían que vivir. Estamos viendo los mandamientos que el Señor les estaba dando, ¿verdad? Así que el verso 4 dice: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No hará tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne hará rasguños. Este es un mandamiento que ya analizamos desde el capítulo 19 y vimos que está prohibido por las prácticas paganas de los pueblos esos. El 6 dice: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos, apartados para Él. El capítulo 22 describe la santidad. Ahí vamos a ver cómo están descritas las ofrendas de paz y cómo el pueblo ofrecía al Señor estas ofrendas. Y el mandamiento para que los sacerdotes se abstuvieran de las cosas santas del Señor. Que la condición de santidad de los sacerdotes debía de ser cuidadosísima, fíjese, para evitar la inmundicia que estaban en los pueblos alrededor. Porque si transgredían los mandamientos, estaban profanando el nombre de Dios. Por eso es importante conocer que Dios es santo, fíjese, que estamos ante la presencia de un Dios santo, fíjese. Y por eso es que nadie lo ha visto. Dice la palabra que a Él nadie lo ha visto. Es que el que lo viera tendría que morir, fíjese. Isaías dijo en el capítulo 6, dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, fíjese, porque siendo yo, dice, de labios inmundos y viviendo entre pueblo de hombres con labios inmundos, he visto al Rey. Dijo, fíjese, he visto al Rey, porque verdaderamente Él es santo. Y por eso nos habla a nosotros de apartarnos, de ser santos. Y es algo que nos ayuda, fíjese, a crecer cuando entramos en contacto con esa santidad. Y nos obliga a postrarnos y a dar nuestro corazón, fíjese, en obediencia. El 7 dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. No podían casarse, era prohibido. El 8 dice: le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor que os santifica. El 9 dice: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada al fuego será. Fíjese, y eso era un castigo muy drástico que se describe para el caso de la hija del sacerdote, pero estaba profanando el nombre de Dios por la fornicación. Fíjese a qué grado de santidad guardaba su nombre el Señor. Fíjese, por eso da estos mandamientos para resguardar al hombre, fíjese, de caer en pecado. Aquí vamos a ver una diferencia. Estos mandamientos han sido dados para todos los sacerdotes, pero aquí empezando del 10 vamos a ver la diferencia, porque va a ser al sumo sacerdote, ya el mandamiento para el sumo sacerdote. El 10 dice: el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado a llevar las vestiduras
no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Fíjense, aquí vamos a ver que, déjeme ver si lo encuentro, en Mateo, por este mandamiento que estamos leyendo aquí, fíjese, leemos en Mateo, esta es una prohibición, rasgar las vestiduras del sumo sacerdote. No estamos hablando de los sacerdotes ni de la demás gente, del sumo sacerdote. Y mire aquí en el tiempo de Jesús, cómo se olvidaron esos mandamientos, fíjese, se ignoraron por el sumo sacerdote. Habían 2 sumos sacerdotes y eso no estaba en la ley de Dios, solamente tenía que ser un sumo sacerdote. Y en el tiempo de Jesús estaba Caifás y estaba Anás. Fíjese, mire cómo dice, este dijo, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Que él rasgó sus vestidos y eso estaba prohibido, fíjese, era un mandamiento que no podía rasgar sus vestidos. En cambio aquí, mire, se olvidó de eso. El 11 dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. O sea, él sí no podía, los demás sacerdotes sí tenían esa libertad, pero él no. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo el Señor. Mire cómo firma aquí él el mandamiento. Aquí confirma este mandamiento el Señor de forma tajante para el sumo sacerdote. Aquí la Escritura hace una diferencia en relación a los hijos de Aarón. Aquí vemos una diferencia porque los hijos de Aarón, los demás sacerdotes, podrían contaminarse con su pariente consanguíneo, pero el sumo sacerdote no. En el verso 10 estamos leyendo que esta libertad no la tenía el sumo sacerdote, pues no podía contaminarse ni siquiera por su padre ni su madre. Esto nos especifica el grado de santidad que debía de guardar el sumo sacerdote. Era un grado mayor que los demás sacerdotes, por la unción, dice, que estaba sobre su cabeza. El 13 dice, tomará por esposa a una mujer virgen. Está muy claro el mandamiento. El 14 dice, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. El 15 dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, el Señor, soy el que lo santifico. Aquí confirmamos una vez más, y estos mandamientos restrictivos para los sacerdotes implicaban no solo un aspecto físico de santidad, fíjese, sino espiritual, que trascendía incluso hasta sus generaciones si hubieran pecado. El 16 dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará a ofrecer el pan del Señor. Esto estaba prohibido, que en un momento dado, ya lo hemos hablado en otros estudios, y esto podría parecer un poco cruel, pero vamos a ver que es todo lo contrario. El 18 dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. 19 dice, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. El 20 dice, o jorobado o enano
que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. El 21 dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El 22 dice, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, pueden comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, el Señor, soy el que lo santifico. El 24 dice, y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Cuando analizamos los capítulos anteriores, vimos el arduo trabajo que tenían los sacerdotes, todo lo que ellos realizaban en el tabernáculo. Y comprendimos que lejos de que Dios rechazara a los descendientes de Aarón con algún defecto para servir en el tabernáculo, al contrario, Él los ayudaba. Podían comer, podían vivir de lo que vivían los sacerdotes, los otros sacerdotes, ¿verdad? Así que en realidad, esta prohibición tenía que ver con la compasión del Señor, pero de ninguna manera esto significaba un rechazo. Y esto es, el propio texto lo afirma porque dice de lo santo, de lo muy santo, ellos pueden comer, o sea, tenían su sustento diario. De lo más santo, dice, de las cosas santificadas podían comer, y este capítulo nos habla a todos aquellos que somos parte del pacto renovado, que nos heredó el Hijo de Dios y que somos parte de esta nación santa. Fíjese, en medida que servimos a Dios, somos parte. Cuando lo servimos con obediencia, es el elemento que atrae a los que ya han sido llamados para vida eterna, como Pablo y Bernabé. Fíjese, lo vamos a leer en Hechos 13. Dice, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mire qué lindo. Si Dios a nosotros nos ha llamado para que nosotros seamos luz a los que viven en la oscuridad, a los que no lo conocen, a los que todavía no le sirven. Para eso nos llamó a nosotros y llenó nuestro corazón de su palabra. Pidámosle a Dios, fíjese, que Él nos use, fíjese, porque estamos siendo preparados para la restauración de aquella santa ciudad y el reino de sacerdotes que nos llama el Señor a ser parte de esta profecía. Que el Señor nos use con nuestra obediencia y con amor para llevar su palabra, llevando la luz al mundo. Aquí lo dejamos porque el tiempo me ganó, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar. Fíjese, y las que están pendientes, acérquese aquí conmigo y vamos a pedirle a Él, que sea Él el que nos ayude
y que nos conteste. Gracias te damos, Señor, porque verso a verso tú nos enseñas dándonos tu instrucción, Señor, para esos cambios que necesita nuestro corazón. Permite que nuestra oración llegue al trono de tu gracia con olor fragante. Y aquí te ponemos nuestras peticiones, Señor, rogándote misericordia. Oramos por Erika Magalí Cativa, para que el Señor bendiga a sus hijos y la bendiga a ella con una bendición de lo alto. No la conocemos, Señor, pero tú sabes quién es. Padre Santísimo, no sabemos el problema que atraviesa, Señor, pero tú lo conoces y te la ponemos en tus manos para que seas tú el que la bendiga. Ponemos al hermanito Ervin por ese dolor de espalda que él tiene, Señor, sánalo. Igualmente que a la hermanita Zeneida, un toque tuyo, Señor, para que lo sanes, te lo rogamos. Y Señor, te pido que bendigas a los emprendedores, a esa gente joven que está buscando, Señor, con trabajo, Señor. Quieren salir adelante, Padre Santo. Dale nuevas estrategias, Señor. Prospera el trabajo de sus manos. Ayúdalos a conseguir sus sueños. Tiene 35 años y tiene tumores en el cerebro, Señor. Te rogamos que la cubras con tus manos y la toques para que sea sanada. Por José Varías, quien ha sido diagnosticado con esclerosis múltiples, te lo ponemos en tus manos y te damos gracias por su mejoría, Señor, pero un toque tuyo para que sea sanado de una vez, Padre Santísimo. Te pido por mi amiga de infancia, Araceli Chabac. Tú la conoces, Señor, ella es tu hija. Necesita que pongas tus manos sobre su cabeza y la sanes restaurando todo su cuerpo, Padre. Y como un favor especial, que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor y alegría lleve el mensaje de vida eterna, Señor. Él lo has escogido, Señor, para que sea luz a toda la gente que se le acerca, Padre. Ponemos a Carlos en tus manos para que seas tú quien haga que encuentren a estas personas y el caso quede cerrado, sacando a Carlos en victoria, te lo suplicamos, Padre. Por nuestra querida hermana Carmencita, para que Dios esté a su lado, dándole la seguridad que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Por Noé, bendecimos su vida y te rogamos que le mandes ángeles que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos. Y Señor, te pongo a mis hermanas Clarita, Raquelita y Caro, Señor, y Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Te doy gracias por mi hijo Francisco, Señor, y por Jordan, para que la mantengas rodeada con tus ángeles, Padre. Y mira con misericordia, Señor, a estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer. Hermana Olivia, Julieta, Manuel, tu siervo, y ponemos a Emmanuel para que nos regrese el cáncer, Padre. Por el hermano Jorge, que todo esté bien con sus ojos, Señor, esa operación, que todo le salga bien, Padre Santísimo. Y por la hermana Margarita, sánale sus rodillas, Señor. Toma tú el control. Y por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos con tu palabra. Y por esa audiencia joven, Señor, que nos escucha, Padre Santo, toca su corazón, Señor, con tu palabra, Padre Santísimo. Por Héctor Trabanino, por Leslie, por Pablo, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que entren y cenen contigo. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien la escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con él y pueda heredar la vida eterna. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Que tengan un día de bendición. Hasta mañana.